Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo del día de hoy, al especial del día de hoy dedicado a la arquitectura en el marco del Día Mundial de la Arquitectura. Actividad organizada por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello le damos la bienvenida al arquitecto Nicolás Ferrino, quien nos ilustrará sobre este tan lindo tema, a quien no solo le damos la bienvenida, sino le agradecemos que se haya sumado a nuestro ciclo para mantener una charla con la periodista del ciclo, la señora Alejandra Boada. Y antes de dar paso a la charla, a quien también, por supuesto, le agradecemos con todo su desarrollo y producción y ejecución de este ciclo que está a cargo de ella. Y antes, como les decía, antes de dar paso a la charla, voy a hacer una reseña curricular de Nicolás Ferrino. Nicolás Abel Ferrino es arquitecto especialista en preservación, conservación y reciclaje de edificios de valor patrimonial. En la actualidad está cursando la maestría en Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Nicolás posee la especialización en preservación, conservación y reciclaje de edificios de valor patrimonial. Entre otros estudios, participaciones, jornadas, coloquios, seminarios, entre otros tantos, se encuentran en su haber bienes culturales, técnicas para su estudio y caracterización, intervención en fachadas de edificios antiguos, intervenciones en monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad, asistencia a las jornadas sobre patrimonio, los puentes transbordadores, conferencias sobre el patrimonio urbano de la ciudad de Buenos Aires. Sus experiencias laborales, también entre otras, mencionamos algunas. Arquitecto asesor del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, arquitecto jefe de obra de la desarrolladora Los Tilos, Sociedad Anónima. También en el Monasterio Santa Catalina de Siena, en el Convento de Santo Domingo, vocal en la Asociación Internacional para la Protección de Patrimonio Cultural, arquitecto en la Parroquia San Ignacio de Loyola, arquitecto en el proyecto ejecutivo del Parque Termal de Curuzú, Cuatiá, provincia de Corrientes. Nicolás posee además una amplia experiencia académica y de investigación. Para nombrar algunas, entre tantas, profesor a cargo de la materia Historia de la Arquitectura 1 y 2 en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Argentina de la Empresa. Adjunto de cátedra a cargo de las tareas correspondientes a la asignatura Historia de la Arquitectura 2 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. También en las asignaturas Historias 1, 2 y 3. Nicolás posee innumerables publicaciones, ha participado en varios concursos como jurado sobre su especialidad y formación. Y ahora sí, agradeciéndole una vez más su participación, que haya aceptado nuestra invitación, le doy paso a Alejandra para comenzar esta tan esperada charla con tan lindo tema. Gracias. Gracias, Mirta. Bueno, muy bien, Nicolás. Vamos a hacer un pequeño resumen de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y quería, si te parece bien, comenzar a hablar sobre el Palacio de Hacienda, que hoy está el Ministerio de Economía, la AFIP, ¿no? Ahí en ese lugar. Bueno, Alejandra, gracias y gracias Mirta por la invitación y por supuesto a todos quienes vayan a estar viendo este video. Sí, a ver, me parecía interesante por varios motivos, quizás empezar un poco la charla a través del Palacio de Hacienda, quizás obviamente por el contexto en el que estamos manteniendo esta conversación. Y además, por otra parte, porque estuve trabajando bastante tiempo yo en ese edificio, desde varios trabajos que tuve, incluso cosas que no saben muchos, ahí adentro hay un fantástico
archivo de planos de obras públicas y de fotografías de las obras públicas de la Nación, donde estuve desempeñándome. Ahí están justamente los planos del propio edificio, o la Casa Rosada, el Palacio Legislativo, es decir, hay un acervo cultural fantástico. Y por supuesto le tengo mucho cariño al edificio, es un edificio sumamente interesante, pero además es un edificio excelentemente bien construido, un edificio que encara el Ministerio de Obras Públicas entre 1937 y 1939, sobre un viejo edificio que era obra del ingeniero Taylor, el mismo que hace la famosa aduana Taylor que está a espaldas de la Casa Rosada, que había sido un edificio de rentas nacionales, donde había más que nada depósito, etc. Ese edificio empieza a construirse como una suerte de C, mirando hacia la Casa Rosada, y luego se agrega un ala posterior que termina de armar como si fuera un gran patio central, que, digamos, configura ese edificio, que es realmente monumental. De hecho, la definición arquitectónica del edificio, algunos le dicen arquitectura monumentalista. Es decir, es difícil, digamos, clasificarlo por la época. Todavía existe algo de clasicismo en el edificio, algo de academicismo, pero ya aparece la modernidad en ese momento. Es un periodo medio de transición, y es un edificio muy en línea con tantos otros edificios estatales de gran porte, no solo construidos en la Argentina, sino en los grandes países del mundo. El arquitecto que hace el proyecto es Pibernat, de apellido, Antonio Pibernat, que trabaja dentro del Ministerio de Obras Públicas, y que, bueno, digamos, propone una solución bastante interesante, porque no solo funcionaba el Palacio de Hacienda ahí, sino otras administraciones públicas, y aprovecha el arquitecto la inclinación de la barranca, es decir, ese edificio se recuesta directamente en la barranca que daba al río. Recordemos que, aunque ahora lo vemos muy lejos, el río, desde la Plaza de Mayo, en ese momento la Plaza de Mayo, digamos, daba prácticamente a la costa. Luego, con el agregado del Puerto Madero, por supuesto, la costa se fue bastante más lejos. Y esa inclinación a Pibernat le sirvió para que, de acuerdo a la calle por la que uno entraba al edificio, entraba a diferentes oficinas de atención al público, es decir, que uno directamente de la calle entraba al piso 3 o al piso 2 o al piso 1, y en cada una de esas funcionaba una dependencia diferente. El edificio, además, actualmente está compuesto por varios otros edificios. En la época de Cavallo se termina de consolidar la manzana como digamos, como todo el Palacio de Hacienda, y se agregan otros 3 edificios anteriores. Uno que es, digamos, que da a la Avenida Paseo Colón, es otro edificio destacable, que es lo que se denominó en su momento la Oficina de Ajustes de Ferrocarriles. Es un edificio ferroviario, es el que se considera el primer rascacielos de la ciudad. Era un edificio altísimo, de hecho hoy uno lo ve y sigue siendo un edificio destacado en el skyline de la ciudad de Buenos Aires, encarado por un equipo de arquitectos que se llamaba Chambers y Thomas, arquitectos de origen inglés y norteamericano, si mal no recuerdo, que además son responsables de la terminal ferroviaria de Retiro. Ese edificio además tiene al lado otro edificio cuya autoría no está muy clara, incluso no estaba clara cuando trabajaba yo en el archivo de planos, ahí estábamos todos tratando de dilucidarlo. Algunos se lo adjudican a Norbert Maillard, que es el responsable del Palacio de Correos, el actual Centro Cultural Néstor Kirchner, del Colegio Nacional Buenos Aires y del Palacio de Justicia. Pero bueno, digamos, no estamos seguros de la autoría de ese edificio. Y finalmente hay un edificio que se lo conoce como digamos, que está entre el edificio de ajuste de ferrocarriles y el Palacio de Hacienda, que es un pequeño edificio que más o menos sigue la línea estética del Palacio de Hacienda, que, bueno, digamos, no es, digamos, demasiado representativo, pero bueno, vale la pena mencionarlo. O sea que realmente es un conjunto interesante, y en la época de Cavallo se establecieron vínculos internos entre los 4 edificios. Entonces uno va caminando y se encuentra con una rampa que te pasa al otro piso del otro edificio. A veces es muy complicado circular y decirle a alguien dónde está tu oficina, porque realmente es medio laberíntico, pero desde lo patrimonial y desde lo arquitectónico es un conjunto sumamente interesante. Vos recién mencionabas que se le decía monumentalismo, y hablabas del Palacio de Justicia.
¿También eso se refiere al monumentalismo? Contame un poco de eso, de tribunales, digamos. Exactamente. No, Tribunales no es un edificio monumental, que es diferente, no es estilo digamos, no es monumentalista en ese aspecto, pero es un edificio monumental. Maillart era un arquitecto de alto vuelo, que fue contratado por el Estado para el diseño de 3 enormes edificios públicos, como fueron el Colegio Nacional Central en Buenos Aires, el Palacio de Tribunales y el Palacio de Correos. O sea, imagínense, pensando en la escala de esos edificios y en el impacto urbano que tienen, fue un arquitecto que vino a hacer lo más importante que había para hacer en Buenos Aires. Pero sí es verdad que si bien es un edificio de corte netamente academicista, es decir, vinculado a la Academia de Bellas Artes de París, a la École des Beaux-Arts, se le denomina academicismo porque es digamos, la corriente, digamos, que va a concentrar los historicismos y el clasicismo en la arquitectura. Maillart sabía muy bien que ese edificio iba a ser el remate de la Diagonal Norte. Y el remate visual es un remate muy fuerte que tiene, es decir, uno desde Plaza de Mayo, si no tuviera el Cabildo en el medio, ve el Colón y ve el Palacio de Tribunales prácticamente de 10 o 12 o 13 cuadras de distancia. Maillart, sagazmente, porque entendía muy bien lo que hacía, hace ese enorme pórtico con 4 pilares, que es tan representativo del Palacio de Tribunales, que le da la escala para poder apreciarlo, reconocerlo a 15 cuadras de distancia. Después, cuando uno se acerca a ese edificio, empieza a encontrar muchos otros detalles y cosas y diferentes escalas. Este tipo de arquitectos trabajaba fantásticamente bien con las diversas escalas, la escala de cuando uno está ingresando al edificio o la escala de cuando uno lo ve a 10 cuadras de distancia. Y creo que Tribunales es quizás el mejor ejemplo de eso que tenemos en Buenos Aires. Ellos trabajaban en combinación con otros arquitectos, por ejemplo, el Palacio de Tribunales, la fachada, hay ornamentos realizados por otros arquitectos. En general eran grandes estudios porque tenemos que pensar que la producción gráfica, es decir, el dibujo de los planos de esos edificios, demandaba muchísimo tiempo. Hoy con el AutoCAD, con el Revit, con todo el software para la ejecución de arquitectura e ingeniería, se simplifica mucho, pero en ese momento, realmente, cuando uno ve los planos de ese edificio, para que te des una idea, he visto un plano en escala 1 en 1 de un pasillo de Retiro. O sea, el plano, cuando lo tuvimos que extender, tenía 5 metros por 3 metros, es decir, estaba representada todas las molduras en el corte, entonces había variadísima documentación técnica y eso demandaba estudios muy grandes de gente dibujando. En general, muchos de estos elementos de arquitectura ya venían por catálogo. No creo que en el caso de Maillart, porque es un personaje bastante destacado y asumo que la mayoría de las decisiones de proyecto las diseñó él, digamos, él con su estudio, y no fueron de catálogo, pero cuando uno recorre Buenos Aires, las casonas que uno ve que tienen las molduras, tienen los elementos arquitectónicos, muchos de esos ya venían catalogados y venían para aplicar. Entonces el fachadista lo que hacía era seleccionar los elementos de un catálogo. No creo que fuera el caso de una obra emblemática como la de Maillart en el Correo o en el Tribunales. Sí, si vamos por la Avenida de Mayo, hay varios, en realidad toda la Avenida de Mayo es emblemática, pero si arrancamos para ver desde la Inmobiliaria, el Barolo, relatame un poco ese tipo de edificios hasta el Congreso, ¿no? Bueno, la Avenida de Mayo es un evento urbanístico completamente destacable. Quizás es el primer momento en donde se rompe la lógica de la ciudad española, es decir, la ciudad de las leyes de Indias que los españoles intentaron, a veces a duras penas, utilizar en América, que es la que nosotros entendemos como la de la cuadra, básicamente, o sea, cuadras cuadradas con las calles, digamos, de forma ortogonal, eso es lo que nosotros entendemos, eso es completamente de fundación española. Buenos Aires, a diferencia, qué sé yo, de Cusco, que se funda sobre otra ciudad, es una ciudad fundada ex novo, es decir, en el medio de la nada, es decir, no había una preexistencia, y toda la zona fundacional de Buenos Aires es efectivamente una traza ligada a las leyes de Indias. La Avenida de Mayo rompe la manzana del medio de la plaza a 2 mitades y abre un boulevard que es, por supuesto, una modernización de la lógica urbana de la ciudad, porque, digamos, tiene referencia
en urbanismos más nuevos, tiene referencia en París, tiene referencia en cosas que se estaban postulando en ese momento, y entonces es de alguna manera, quizás incluso por la fecha, hay una suerte de corriente de negación del pasado colonial por las muchas cosas que eso representaba, es decir, en un país que se estaba acercando al centenario, digamos, la idea de la colonia no era algo tampoco demasiado feliz de proteger, y por eso se demolió casi todo el pasado colonial de Buenos Aires. Y además hay otra cuestión que tenía que ver, digamos, Buenos Aires no tiene el patrimonio colonial que puede tener Lima o México. Digamos, Buenos Aires siempre fue una ciudad muy marginal dentro del Imperio Español, era la última frontera hacia el sur prácticamente, y su arquitectura era muy modesta, por lo tanto no había demasiado orgullo en conservar las construcciones coloniales de Buenos Aires. Y por lo tanto, incluso hasta el Cabildo, con el valor histórico que tenía, fue serruchado por ambos lados en pos de la renovación urbana de la ciudad. La Avenida de Mayo fue un proyecto enormemente polemizado, porque por supuesto tuvo un costo altísimo. Hubo que expropiar todas las propiedades privadas que había en el medio de una manzana, en qué sé yo, 10 cuadras como mínimo, entonces eso tuvo un costo muy alto, y además se arma con una normativa, se arma con una lógica de bulevar y con una normativa arquitectónica, que los edificios que se construyeran a los lados tenían que tener entre 20 y 25 metros de altura, cosa que se respetó al principio y luego se diluyó absolutamente, y por eso la Avenida de Mayo es un muestrario de arquitecturas diversas, que actualmente nos parece totalmente identitario, es decir, nosotros en esa diversidad encontramos casi nuestra esencia porteña, digamos, pero es verdad que hubo desbordes de todos colores en todas las épocas, pero sin dudas eso configura un espacio de la ciudad de Buenos Aires sumamente interesante, donde aparecen ejemplos de arquitectura fascinantes, como algunos de los que estabas mencionando. Podemos hablar del Palacio Barolo, quizás yo empiezo por acá, básicamente porque es el edificio, uno de los edificios que más me gusta de la ciudad. Amo al Barolo, desde todos los lugares que lo mire, desde adentro, desde afuera, es un edificio increíble. Y es una obra que, por supuesto, muestra, digamos, muestra su tiempo, digamos, muestra lo que la ciudad pretendía, lo que el país pretendía, digamos, la escala. El arquitecto, que era Mario Palanti, un arquitecto italiano, trajo consigo una novedad absoluta, que era una de los modernismos que estaban en Europa en ese momento. Algunos asumen que está referenciado con el Liberty, que es un modernismo italiano, pero lo que sí está claro es que Palanti era un tipo de una inventiva increíble, y el Palacio Barolo, cuando uno lo mira en sus detalles, es un edificio notable y totalmente singular, es decir, no hay otro así en Buenos Aires. Sí hay en Montevideo, porque hay un gemelo en esquina del Barolo. Después sí, por supuesto, dentro de la lógica del Barolo aparecen referencias a la Divina Comedia, a Dante Alighieri. Yo mucho no me quiero meter en eso porque en definitiva digamos, no tengo documentos que, digamos, aseveren ese tipo de cosas, pero sí es verdad que es una linda leyenda hablar de las proporciones del edificio en relación al Averno y al infierno del Dante y a todas esas cuestiones relativas a ese texto del Renacimiento, del pre-Renacimiento. Pero sí es verdad que el resultado, y además la configuración propia del edificio con una galería interna, que es una cosa muy de esa época, el edificio es de 1919, estaba muy a la moda estas galerías dentro de los edificios, no solamente el caso del Palacio Barolo, sino la Galería Güemes, que no es tan conocida, pero recomiendo la visita porque es uno de los espacios más increíbles que tiene la ciudad, visitables muy fácilmente, e incluso por poca plata uno puede subir al mirador de la Galería Güemes, y es un panorama notable de la ciudad. Pero bueno, creo que el Barolo y Palanti son un hermoso ejemplo de la arquitectura porteña, y no solamente el Barolo, Palanti tiene varias obras en Buenos Aires y son todas de muy alta calidad arquitectónica y de una inventiva fantástica, notable. Palanti era un tipo casi, digamos, tiene dibujos que son utopías arquitectónicas casi inconstruibles, dignas de un personaje de una imaginación fantástica.
Qué bueno. Nombrabas recién la Galería Güemes, ¿es el mismo arquitecto de El Molino? Efectivamente, es Francisco Gianotti, y además, mira, si no recuerdo mal, Palanti y Gianotti viajaron juntos a la Argentina, y los dos, aún con expresiones diferentes, están mostrando una arquitectura novedosa en ese momento, es decir, algunos le llaman anticlasicismo, porque en ese momento, en la pugna entre lo moderno y lo clásico, aparecían estas expresiones anticlásicas, pero tampoco modernas, es difícil encuadrarlos, pero digamos, creo que es más cómodo, digamos, incorporarlos dentro de lo que son los modernismos. Digo, como referencia del modernismo, Gaudí es el modernismo catalán, para mencionar alguno y entender un poco de qué estoy hablando. Son arquitecturas difíciles de encuadrar, algunos le llaman arquitectura de autor, porque son expresiones muy personales y difícilmente referenciables, y Gianotti es otro personaje, es decir, cuando uno mira la Galería Güemes en detalle, las portadas, los personajes, las formas raras que tiene, cariátides, es decir, hay una cantidad, un repertorio muy notable de elementos que no son clasificables, porque digamos lo clásico uno lo clasifica rápidamente, esto es difícil de clasificar, pero sí es verdad que la espacialidad interior es increíble, las dos cúpulas que tienen, cuando uno sube al mirador, el mirador también aparentemente estaba destinado a ser un faro, como tiene el Palacio Barolo, pero aparentemente ese faro se hundió en la Primera Guerra Mundial con el barco que lo transportaba en un conflicto de guerra, y nunca se pudo realizar y quedó, digamos, como un objeto, casi una especie de torre, digamos, sin mucha función. Pero sí, es verdad que es un edificio notable, al igual, por supuesto, que podemos aprovechar ahora, que la confitería El Molino, que afortunadamente, y luego por mi edad, nunca la vi, digamos, no la vi funcionando. Mi mamá siempre me comenta que iban a comer algún dulce ahí a la confitería, yo realmente eso no lo experimenté, y era una especie de dolor cada vez que pasaba por ahí ver el estado de abandono de ese edificio, y realmente, aun cuando uno puede argumentar, bueno, si el Estado tiene que hacerse cargo de estas cosas, qué sé yo, bueno, creo que en ese caso, y yo con mi corazoncito de arquitecto y de la conservación del patrimonio, yo me alegro, porque además está haciendo un fantástico trabajo, conozco al equipo que está trabajando ahí adentro, con la cátedra alguna vez hemos entrado con los estudiantes a una visita, y los salones son realmente increíbles, y son representantes de una ciudad, de esa ciudad de ese momento, digamos, de las primeras 2 décadas del siglo XX, digamos, uno puede asumir muchas cosas, digo, si era una sociedad excluyente, para pocos, bueno, lo que fuere, pero digo, realmente cuando uno entra en esos lugares, digamos, tiene una sensación, digamos, se mete en un mundo que es, bueno, por lo menos es muy porteño, digamos, en ese aspecto. Así que creo que son sí estos dos arquitectos, con la relación que los tienen, bueno, son los dos italianos, me parece son destacados exponentes de esa arquitectura de las primeras 2 décadas en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora pasemos al Palacio del Congreso, que es algo impresionante también. Si no me equivoco, uno de los arquitectos también hizo la Casa Rosada, me parece, uno de ellos. Y quiero saber por qué la cúpula es verde, de qué material está hecha. Bueno, el Palacio del Congreso es el resultado, sin duda, de un proyecto monumental. Cuando uno mira la escala del edificio, es una escala que no tiene, digamos, precedentes en la ciudad en el momento en el que eso se empieza a construir, y sobre todo, además, la forma de la cúpula, más allá de la materialidad, que eso tiene que ver con el óxido, en definitiva la cúpula no fue siempre así, esa coloración verde tiene que ver con un óxido natural que protege al material, pero la altura de la cúpula y el diseño de la cúpula es una cúpula, en principio, de triple cáscara. Es decir, hay una especie de óculo interior, es decir, cuando uno mira al ingresar hacia arriba, uno ve un círculo, arriba de ese círculo aparece una cáscara con un cielo pintado, no me acuerdo muy bien, creo que era un cielo, y finalmente arriba de eso aparece la tercera cáscara, que es la cáscara urbana, es decir, la imagen, por supuesto, lo que protege todo, pero además es la imagen que esa cúpula quiere proyectar hacia la ciudad, es decir, es un objeto arquitectónico que está representando
al poder legislativo, y que por supuesto proyecta su imagen hacia toda la ciudad, porque en ese momento no había competencia en altura con esa cúpula, o prácticamente no la tenía. El arquitecto fundamental de ese edificio es Vittorio Meano, o Víctor Meano. En este archivo que te comentaba, había un corte en escala 1:50, que es un corte que debe tener 2 metros de altura, que está, digamos, cortada la cúpula, digamos, desde las bases hasta el remate, y es un plano increíble. Víctor Meano también, por supuesto, era un arquitecto sumamente interesante. Tiene toda una historia, porque aparentemente muere asesinado, y en la sociedad porteña de esa época se habló del mayordomo. Bueno, apareció toda una telenovela que tenía que ver también con su sexualidad. Bueno, estas cosas que pasan en esa sociedad de ese momento. Pero también además hubo varios conflictos con la piedra que reviste el Congreso, conflictos de corrupción. Digamos, toda la construcción del edificio está, digamos, matizado por una enorme cantidad de datos de su tiempo, pero lo cierto es que el resultado es el de un edificio increíble, también muy parecido al Palacio Legislativo de Montevideo, que también es de Víctor Meano, que la gran diferencia que tiene es que no tiene la cúpula, digamos, tiene una suerte de la base de la cúpula, pero sin el objeto final. Sin duda es un edificio lo que se llama ecléctico. El eclecticismo, para poner un poco en contexto, es parte de lo academicista que veníamos hablando, y es ese momento en el que se empiezan a mezclar diferentes estilos, diferentes historicismos. Es decir, el frente del Congreso es un templo griego, pero luego uno puede empezar a encontrar referencias del barroco, es decir, varios momentos de la arquitectura que generalmente, porque Víctor Meano no iba a ser una cosa tan violenta, generalmente tienen relación con estilos vinculados a lo clásico, no con estilos diversos, porque si no ya sería una ensalada, pero es un edificio muy bien ejecutado, y que sin duda hace de remate visual de la Avenida de Mayo increíble. Cuando nosotros justamente estamos hablando, no hablamos de la Casa Rosada, pero pensar en esa suerte de tridente. Bueno, en realidad nunca se terminó el tridente de la Avenida de Mayo y las dos diagonales, porque nunca nos faltó el último poder en la diagonal sur, que algunos hablaban del cuarto poder, digamos, etcétera, pero tenemos el poder ejecutivo en Plaza de Mayo, tenemos el legislativo a lo largo, digamos, de la Avenida de Mayo. Es decir, uno desde la Plaza de Mayo puede ver los dos poderes, los tres en realidad, y entonces el Congreso se convierte en el remate visual de ese eje, digamos, institucional fuerte que tiene el centro porteño. Entonces esa cúpula es increíble cuando, digamos, los árboles no están, digamos, con hojas, porque cuando están con hojas no se ve, pero en invierno, que están los árboles pelados, digamos, uno ve desde la plaza la cúpula del Congreso, y es una vista increíble, diseñada por Víctor Meano, y justamente las características de esa cúpula tienen que ver con ese proyecto urbano, además del proyecto del edificio. Es un proyecto a nivel urbano. Y hablabas de la Diagonal Norte, que ahí nos encontramos con el edificio Bensich y el antiguo Banco de Boston. Sí, la Diagonal Norte y la Diagonal Sur son un poco posteriores a la Avenida de Mayo. A ver, pero para que nos pongamos un poco en tema, la Avenida de Mayo más o menos se arma el proyecto en 1888, por ahí, y se termina inaugurando en 1894. Y no hay que olvidar que, digamos, muy poco tiempo después de la inauguración de la Avenida de Mayo, se rompió todo de vuelta. ¿Por qué? Porque en 1909 se le da una concesión al Ferrocarril Oeste para construir un túnel bajo la Avenida de Mayo para conectar la estación 11 de septiembre con el puerto. Es decir, pensando en la matriz de la Buenos Aires puerto y de la salida de los recursos a través del puerto de Buenos Aires, tenemos que pensar en las tres terminales ferroviarias que conectan el norte, el oeste y el sur, y la terminal 11 de septiembre, que era el ferrocarril al oeste, toda la producción del oeste que llegaba por ese lado. Se propuso entonces un ferrocarril de cargas bajo el eje de la avenida Rivadavia y la avenida de Mayo, que condujera las mercaderías hacia el puerto de Buenos Aires. Y de hecho, la mayoría no lo sabemos, no lo saben, pero cuando uno va por la línea A, debajo de la línea A hay otro túnel, que es un túnel ferroviario, que se sigue utilizando, de hecho, al día de hoy. Yo siempre dudé
cómo era que se usaba eso cuando las locomotoras eran a vapor, porque meter una locomotora a vapor en un túnel es medio raro. Pero bueno, evidentemente se usaba. Y muy poco tiempo después, en 1911, la ciudad de Buenos Aires, porque esta concesión se la da el Estado Nacional, el Ferrocarril del Oeste, la ciudad de Buenos Aires le da, digamos, habilita la concesión del subterráneo, la primera línea de subterráneos de Buenos Aires, que se inaugura en 1913, que a diferencia de la mayoría de las otras líneas de subte, la construcción no es un túnel, sino que es una trinchera que se abrió en la Avenida de Mayo y se cubrió. Se cubrió por un sistema de vigas metálicas y de bovedilla. A diferencia de la diagonal de la Avenida de Mayo, la diagonal norte es un poco posterior, ya es de la segunda década del siglo XX, y en el caso de la diagonal norte, la normativa urbana y de construcción arquitectónica es mucho más rígida y se respetó a rajatabla, y por eso cuando uno camina por la diagonal norte realmente es un espacio urbano increíble. Todas las líneas están respetando las de sus vecinos. Lo que cambia es quizás el estilo de cada edificio, pero cuando uno camina por ahí uno puede ver que hay una normativa muy rígida que limita la altura de todos los edificios, que además define cuál es la altura del basamento, digamos, para entender, dentro del academicismo los edificios se dividen en basamento, desarrollo y el remate. Usualmente estas tres partes están divididas por cornisas, más grandes, más chicas. Bueno, la diagonal norte tiene, siempre los edificios tienen dos grandes cornisas, una que divide el basamento del desarrollo y otra que divide el desarrollo del remate. Todos los edificios respetan las alturas de esas cornisas. Y de hecho había una norma especial para las cúpulas. Cuando uno ve el edificio que vos mencionabas, el ex Banco de Boston, y la cúpula le queda chata. Yo vi el proyecto original en una revista de la arquitectura, que es el proyecto que la municipalidad le rebota al estudio de Chambers y Thomas, que son los mismos de la estación Terminal de Retiro, yo se los comenté hace un rato, y les hace bajar la cúpula para respetar la norma, no les aceptaron el proyecto. Evidentemente ese edificio le venía muy bien una cúpula más alta, pero primó la lógica de lo urbano y no la lógica de la singularidad del edificio, cosa que me parece sumamente saludable, cuando a veces lo que prima son los negocios inmobiliarios. Bueno, en este caso nadie podía transgredir la estética urbana general. Ese edificio en particular es un edificio que está en la estética de lo que en ese momento había adoptado el Banco de Boston en sus sedes en los Estados Unidos. Es raro, porque uno dice, es un edificio de ascendencia española en su estilo, se lo llama neoplateresco, que es un estilo del Renacimiento español, y uno dice, ¿qué tendrá que ver el plateresco con el Banco de Boston? Bueno, ese también es un momento en Estados Unidos de los revivals, y se usan mucho los revivals vinculados con España, porque, por supuesto, Estados Unidos en la zona sur, y California, etcétera, tiene mucho vínculo con lo español. Entonces aparecen lazos, los Estados Unidos inventan el Mission Style, o el estilo de las misiones, que es lo que uno ve en El Zorro, y que son el estilo de las misiones jesuíticas de California. Entonces hay muchos elementos y lazos que se tejen, y curiosamente el Banco de Boston había adoptado en ese momento como imagen, digamos, no me sale la palabra, institucional, a este neoplateresco. Y entonces este estudio de arquitecto norteamericano e inglés, que trabajaba con el Bank of Boston, aplica esta lógica en el edificio de Diagonal Norte, con una calidad constructiva increíble. Los interiores, los exteriores, sigue siendo un edificio de un impacto enorme, y además, aun cuando respeta a rajatabla todas las normativas de la Diagonal Norte, aún así es un edificio destacado por su estilo y por su calidad arquitectónica. Y además, en esa esquina, que es la esquina de Diagonal y Florida, y esa es una de las cosas interesantes de la Diagonal, va creando esquinas diferentes a su paso constante. No es como la esquina ortogonal de toda la ciudad de Buenos Aires, que bueno, tenés una calle, otra calle y una esquina. La Diagonal va creando esquinas raras todo el tiempo por la forma en que va cruzando a las otras calles, y ahí se genera una especie de esquina que permite la doble cúpula del edificio Bensich, que es una cuestión extraña, y que
junto con la cúpula del Banco de Boston, arman una situación urbana sumamente interesante y sumamente particular. Yo hablo del Bensich y en realidad cuando uno se pone a pensar en edificios Bensich hay muchísimos en toda la ciudad. Generalmente lo relacionamos con ese edificio, pero Bensich hizo muchos negocios inmobiliarios y ese quizás es uno de los más destacados. Podemos encontrar muchos otros si uno se pone a mirar en muchos de estos edificios de rentas, que ahora vamos a decir qué es un edificio de renta, en muchos vamos a encontrar que son Bensich, porque era un empresario que se dedicó, entre otras cosas, a la construcción. Y hablo de edificio de renta porque no quiero, soy bastante malo con las fechas, no quiero recordar cuál es la fecha de la ley de propiedad horizontal, pero el edificio de rentas es lo que estaba antes de la ley de propiedad horizontal que permitió que uno pudiera vender unidades en altura. Es decir, cuando uno ahora puede comprar un departamento, eso no fue toda la vida así. Uno podía comprar lotes que se subdividían en un lote, pero no apilados. Eso no estaba permitido por la norma. Por eso cuando uno ve estos edificios antiguos que tienen varios pisos, con oficinas o con viviendas, bueno, eso originalmente era un edificio de rentas porque solamente se podían alquilar, no se podían adquirir. Por lo tanto, imagínense que desde lo económico es complicado construir un edificio porque digamos, recuperar esa inversión tardaba muchos años. No es que te podían comprar las unidades, había que recuperarla a través de alquileres. Entonces, digamos, en general los construían sociedades o personajes con mucho poder adquisitivo y durante mucho tiempo esas unidades fueron solamente rentadas. Después de la ley de propiedad horizontal explotaron los edificios en Buenos Aires. Yo voy a decir una fecha, creo que fue alrededor de la década del 60, donde tenemos una enorme cantidad de edificios que crecen, que yo vivo en Caballito y acá tenemos muchos edificios de esa época que son posteriores a esa ley, que en realidad lo que permitió es que muchos empresarios pudieran recuperar mucho más rápido su inversión y entonces hubo como una explosión de construcción de edificios de viviendas en la ciudad. Pero bueno, en el caso del Bensich eran edificios de renta. Muy bien. Nicolás, para terminar quería que me cuentes un poco algo sobre la Facultad de Ciencias Económicas, una facultad a la que han ido muchos de los matriculados del Consejo, han pasado años de su vida ahí adentro. Contanos un poco. Bueno, la Facultad de Ciencias Económicas, no quiero ser muy extenso, es un edificio tan complejo en su historia arquitectónica y podríamos estar mucho rato. Yo tuve la suerte de ver planos de este edificio, de los dos arquitectos que trabajaron fundamentalmente acá. Uno fue Francisco Tamburini, que hizo la primera parte del edificio, la mayor parte de esto está demolida, y otro Gino Aloisi, que fue amigo de Tamburini, que trabajó tiempo después que él. Digamos, Tamburini muere antes que Gino Aloisi. Para que me entiendan, Tamburini es el responsable del proyecto general de unificación de la Casa Rosada, es decir, el arco central es de Francisco Tamburini, y los laterales, no los costados de la Casa Rosada son de dos arquitectos noruegos, Aberg y Kilberg. Tamburini fue un arquitecto sumamente destacado porque vino contratado por el Estado con muchos laureles académicos en Italia, y lo contrataron para hacer muchas obras muy importantes que a veces uno ni siquiera sabe que son de él. Tamburini tiene el proyecto general del Teatro Colón, tiene el proyecto general del teatro, creo que se llama Libertador San Martín, en Córdoba, y podemos encontrar hospitales, escuelas, cárceles, o sea, tiene una cantidad de metros cuadrados construidos Tamburini en ese momento tremenda, pero no como arquitecto dentro del Ministerio de Obras Públicas, porque a cargo de las obras públicas estaba justamente Aberg, que terminó renunciando porque Tamburini ganaba mucha más plata que él, cuando él trabajaba para el Estado y Tamburini era una especie de contratado externo. Pero a Tamburini le encargan, sí, la primera parte de la Facultad de Ciencias Médicas, que es, digamos, la esquina que termina demoliéndose. A espaldas de esta Facultad de Ciencias Médicas, es decir, sobre la calle opuesta a Córdoba, estaba la Escuela de Enfermeras, y finalmente, en un proceso que era muy común en esa Buenos Aires de ese momento, que era el del crecimiento rapidísimo del programa de los edificios, se hace una especie de gemelo en el otro lado para la ampliación de la facultad.
Entonces eso lo hace Gino Aloisi, que como bien dije era bastante amigo de Don Tamburini, y hacen como, digamos, como que hace un espejo del edificio, y entonces la gran fachada principal sobre Córdoba de la Facultad de Ciencias Médicas era como dos edificios en uno, que tenían por supuesto relación entre sí, porque quien hace el segundo proyecto se toma de las líneas del primero. Esto que les estoy contando era sumamente común en esa época, porque Buenos Aires era una ciudad que crecía tan desmesuradamente su demografía, que muchos edificios quedaban obsoletos muy rápidamente. Puedo mencionar muchos casos, que por ahí uno no se da cuenta, pero la estación, el frente que tiene la estación terminal 11 de septiembre, en realidad son 3 edificios en uno, es decir, fue una ampliación de 3 edificios, o la estación Constitución, el frente de Constitución, son un montón de etapas arquitectónicas de edificios que se fueron montando para terminar armando algo relativamente armónico de varias partes. Esto es lo que pasa con la Facultad de Ciencias Médicas, que finalmente, digamos, va a cambiar de sede, ustedes ya saben, lo van a mandar hacia el otro lado de la Avenida Córdoba, y va a pasar la Facultad de Ciencias Económicas a ocupar ese edificio, aunque la morgue, como todos ya sabemos, sigue estando en ese lugar. Finalmente, con los avatares, digamos, de la historia, se va a demoler la esquina que había sido construida por Tamburini y va a quedar eso que todos sabemos que fue durante mucho tiempo un estacionamiento, un hueco urbano poco cómodo, y que, bueno, para 2008 se va a finalmente a ejecutar el anexo que está actualmente en funciones, que es ese edificio moderno que estamos viendo ahí. Pero creo que sí es una obra muy interesante. Incluso, otra cosa que me olvidé, el proyecto de Tamburini y el proyecto de Aloisi, en la fachada tenían solamente 2 pisos. Y muy rápidamente, cuando recién se termina el proyecto de Gino Aloisi, en más o menos 1909, por ahí, ya se tiene que agregar un piso más. Entonces es rara la imagen. Cuando uno conoce un poco de arquitectura clásica, hay un piso que está por arriba que es como raro. Pero bueno, eso porque es un agregado inmediatamente después de la conclusión de la obra. Pero bueno, Buenos Aires era así. Para que me entiendan, la aduana de Taylor, que fue una obra carísima, tuvo 20 años de vida útil y se la demolió para construir el Puerto Madero. Eso pasó en 20 años. Imagínense, en la vida útil de un edificio 20 años no es nada. Pero bueno, Sí. así crecía la ciudad. Exactamente. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho. Vamos a seguir en otra oportunidad con otros sitios para que nos comentes. Y bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Gracias a vos, Alejandra. Muchas gracias, Mirta. Bueno, espero que haya sido nutritiva la charla. Y bueno, para cuando ustedes deseen, aquí estoy a disposición. Muchísimas gracias, Nicolás, también Ale. Sí, ha sido muy, pero muy nutritiva, tal es así que me sumo a las palabras de Ale para seguir ampliando sobre esta temática que a mí me resultó muy, pero muy interesante. Me enteré de un montón de cosas y mucho más contenta cuando hablaste de la Facultad de Ciencias Económicas, toda la temática totalmente desconocida para mí, seguramente para muchos. Así que gracias, ha sido un placer enorme tenerte hoy aquí. Gracias, Ale. Solo me queda despedirme de todos ustedes, que nos siguen ciclo a ciclo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Y no puedo dejar de despedirme, como lo hago siempre, agradeciendo a la doctora Gabriela Russo, que es la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a la doctora Patricia Sánchez Ruiz, que es la vicepresidenta del Consejo, que además es nuestra consejera coordinadora, por todo su apoyo, por toda su colaboración para que nosotros podamos realizar estas actividades, a los miembros que forman parte de la comisión, a los colegas miembros, a nuestros colaboradores, y bueno, Dios mediante nos encontramos en nuestro próximo ciclo. Que estén todos muy bien. Gracias por todo, ha sido un placer enorme. Gracias, Nicolás. Me encantó. Gracias, Ale. Chau, chau.